estamos a las puertas del gran acontecimiento que va a vivir la humanidad. Primeramente nosotros como iglesia, ver a nuestro Redentor, a nuestro Señor que nos viene a buscar, y luego instalar el Señor su reino allí en Israel por 1000 años, hasta que luego Dios hace cielos nuevos y tierra nueva. Estamos a no sé, un segundo del tiempo de Dios, o milésima de segundo de la eternidad de Dios a que esto ocurra. Nada está ocurriendo por casualidad, nada está ocurriendo porque a alguien se le antojó, sino porque ya Dios lo habló, Dios lo vivió antes, ¿no? Es algo extraordinario que conversábamos con mi hijo Lucas, pensar que Dios vio todo y lo anunció desde el principio lo que iba a ocurrir, ¿no? No nos entra en nuestra mente razonal todo lo que es Dios, la grandeza, el poder de nuestro Dios. Es algo extraordinario, por eso leemos los salmos, ¿no? Como David podía declarar las maravillas del Señor. Esto es demasiado para mí. Si yo enumeraría tus obras o tus maravillas, no alcanzaría o lo mismo que cuando se escribió el Evangelio de Juan, no alcanzarían los libros para escribir todo lo que Jesús hizo. O sea, nosotros tenemos, yo creo que no sé si alcanza el 10% de lo que Jesús hizo cuando Él estuvo. Pero fue escrito lo que fue escrito para nosotros, para que creamos. Pero dice que no alcanzarían los libros a escribir todas las obras y enseñanzas que Jesús dejó en esos 3 años y medio de vida o de ministerio público, de manifestación, cuando Él comenzó a declarar que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Lo que Israel esperó por varios miles de años y que se fue de boca en boca al principio, como hemos hablado, ¿no? Cuando Adán y Eva perdieron el reposo, el descanso que tenían en el jardín del Edén, todo el hilo conductor, ¿no? La costura de la Biblia une todos los libros en un solo mensaje, que era recuperar lo que se había perdido. Jesús mismo lo dijo, Él vino a buscar lo que se había perdido, y lo que se perdió es lo que estaba en el huerto del Edén, el jardín del Edén, que era la comunión con Dios, el descanso para poder oír a Dios, disfrutar de Dios, que dijimos que las enseñanzas de seminarios bíblicos, teológicos, se toman de la traducción del español o de la traducción literal de labrar la tierra, de cultivar y de guardar o cuidar el jardín. Entonces, claro, nosotros ahí no vemos el propósito original de Dios, pero cuando uno lee el original hebreo, se da cuenta que Dios le dio descanso, le dio reposo al hombre en el jardín del Edén para que sirva a Dios y para que le adore, le obedezca, camine. Es lo que hoy estamos haciendo nosotros, es compartir con Dios, porque Dios está ahora aquí con nosotros. Entonces, cuando leemos toda la Biblia, nos vamos dando cuenta que Dios fue preparando para ese día de restauración, del día de reposo, de entrar al reposo del Señor. Y Jesús, Él tuvo que pagar, había un precio que pagar. No es que el reposo, la paz, el descanso vino porque Jesús solamente apareció, sino que Él tuvo que pagar. Isaías 53, el verso 4, verso 5, ahí lo dice, que el castigo de nuestra paz, o el castigo que merecíamos para obtener la paz, fue sobre Él, ¿no? Y Él cargó el pecado, pero también cargó la enfermedad sobre su cuerpo y nos dio esa paz que habíamos perdido. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito
de una mujer que está en la Biblia, que a veces lo hemos leído y Jesús mismo dijo que cuando se predique el Evangelio, se hablará de ella. Y a veces no lo entendemos a profundidad lo que pasó con esta mujer llamada María. Entonces quiero ir leyendo un poquito la historia de ella cuando aparece, y su hermana Marta y su hermano Lázaro. Lázaro, el que Jesús resucitó, es una familia de 3 hermanos que eran comerciantes, o se cree, porque la Biblia no lo dice, pero vamos a ir viendo que ellos eran como comerciantes, tenían un negocio en aquel entonces donde se cree que vendían productos de alta gama o productos muy caros que solamente la gente de mucho dinero podía comprar. Esa gente, esos hermanos, se hicieron amigos de Jesús, tuvieron una amistad, un amor allí, una unidad entre ellos. Ellos vivían en Betania y Jesús, cada vez que pasaba a Jerusalén, se quedaba en la casa de Marta, María y de Lázaro, que era en Betania. Entonces vamos a ir para verlo en Lucas capítulo 10, versos 38 al 42. Jesús iba rumbo a Jerusalén, y aquí este es el encuentro, la primera vez que se encuentra Jesús con ellos. Dice que prosiguiendo ellos su camino, iba con sus discípulos y seguramente mucha gente que le seguía para escucharle. Dice que él entró en una aldea que era Betania, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús y escuchaba las palabras, las enseñanzas de Jesús. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres, y acercándose le dice a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Decile o dile que me ayude. Pero respondiendo el Señor le dice: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Tome nota de eso que dice Jesús. Pero una sola, no dice varias, una de las tantas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Por eso que el título que pusimos hoy es Obteniendo la mejor parte, ¿no? Porque aquí Jesús habla que hay una sola cosa que nos es necesaria, y María escogió, obtuvo, recibió la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, nosotros somos rápidos para juzgar, ¿no? Cuando ya conocemos al Señor y llevamos unos años en el Señor, y que oramos y que tal vez seamos líderes o enseñemos la palabra, cuando uno comienza en el Señor, ¿no? Y yo me acuerdo que iba a enseñar, teníamos en aquel entonces núcleos de familia, se llamaban, y íbamos a predicar a los hogares, la familia. Había un hogar que abría su casa, invitaba al barrio, y era una forma de evangelizar, y allí nosotros compartíamos, oramos, hablamos, ministramos, la gente era sanada. Era muy parecido a lo que pasaba con Jesús cuando iba a las casas. La gente venía a escuchar la palabra, el mensaje, se entregaban al Señor. Ya después hubo un momento que un núcleo de familia era de 150 personas. Imagínense lo que era ese núcleo de familia. Era ya un salón, porque tenía una casa grande, y hasta bautismos hacían en esa casa. Pero teníamos la iglesia, o sea, teníamos el lugar de reunión. Pero nosotros siempre, cuando hablamos de Marta, nosotros, ay, Marta tan afanada, tan preocupada, tan, ¿no? Pero usted imagínese que
bueno, no voy a ser yo, pero y Jesús llega con sus 12 discípulos. O sea, ya son 13. Y lo más probable que alguno que no fue invitado se metió en la casa. No es la casa como nosotros estamos acostumbrados. En aquel entonces eran terrenos muy grandes, casas grandes, y se usaba que los padres le hacían la casa, o el hijo le hacían la casa ahí en el mismo terreno. O sea, vivía la familia entera. Era un lugar grande. Entonces aquí aparece Jesús, aparecen los discípulos, aparecen algunos que, ay, sí, yo también soy discípulo, ay, no, sí, si yo amo a Jesús. Bueno, pero llega María, la recibe a Jesús y se sienta allí a los pies a escuchar a Jesús enseñando, hablando del reino, hablando de Dios, hablando del Padre. Y Marta, muy servicial, preparando algo para comer, ¿no? Usted cuando recibe a alguien en la casa, ¿no? Que la once, que voy a preparar una cena, que voy a preparar almuerzo, ¿no? Y prepara todo lo mejor. Venía Jesús, el Mesías, el prometido, el que hace milagros, el enviado de Dios. ¿Cómo usted lo va a recibir a Jesús? Si hoy va Jesús a su casa, aparece en su comuna y usted dice, ven a pasar a mi casa, te invito, y viene con sus discípulos, un montón de gente, y su hermana se sienta allí a escuchar a Jesús, y usted, que la comida, que el sanguchito, que el agua caliente, que la bebida, que aquí, que allá, y nadie le ayuda a la pobre Marta. Ahora, hay que ponerse en lugar de Marta. Ahora, Jesús enseñando, y usted, como yo, que a veces nos ponemos de la ropa de espirituales, ¿no? Bueno, hablando del Señor y así. Jesús era sencillo, Jesús hablaba normal. Pero imagínense en ese momento Jesús hablando, compartiendo, la gente recibiendo, feliz, gozosa, María con los ojos abiertos. Yo me imagino cuando uno comienza a escuchar cosas nuevas de Dios y esa presencia, ese Espíritu Santo que se estaba moviendo en medio de Jesús, los discípulos, donde uno queda como, wow, uno no quiere que termine, porque entra en una dimensión espiritual maravillosa, preciosa, Dios hablándome, y de repente aparece Marta, Señor, ¿no te das cuenta que estoy haciendo todo yo sola? Dile a María que me ayude. ¡Wow! ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Nosotros la criticamos a Marta, pero ella es la única que estaba trabajando para darle algo de comer, para atender a Jesús, para atender a sus discípulos. Y su hermana, lo más bien sentadita, escuchando a Jesús. ¿Qué pasaría con nosotros? Tanto que criticamos a Marta, si viene Jesús a mi casa y yo empiezo a hacer todo para atenderlo, está Jesús, que no falte nada, que no, uno limpia toda la casa, ordena toda la casa, quiere dejar lo mejor, la mejor impresión. ¿Cómo voy a hacer que la comida se me queme? ¿Cómo no le voy a dar nada? Entonces usted prepara lo mejor y de repente toda su familia sentaditos en la mesa escuchando a Jesús, y usted solo o sola trabajando en la cocina haciendo todo. ¿Cómo reaccionaría usted? Póngase en el lugar de Marta, porque es fácil hablar cuando usted lee nomás, ¿no? Ay, Marta, ¿cómo está Jesús? Pero ella estaba recién recibiendo a Jesús y ella también tenía el derecho de escuchar. Pero cuando ella va a Jesús y le dice, Señor, ¿no te das cuenta que estoy sola? Dile a María que me ayude. Ella creía, Marta creía, que estaba bien, porque estoy sirviendo al maestro, al rabí,
al enviado, al ungido, al que es el Salvador, al que tiene el poder de Dios en sí. Le estoy sirviendo. ¿Cómo María no me ayuda? Le estoy sirviendo. Y hoy podemos creer nosotros que servir a Dios es hacer muchas cosas. Es estar en todas las reuniones, es estar haciendo de todo el día ocupado. Estoy sirviendo al Señor. Y si alguien no me ayuda porque no tiene el tiempo, porque se dedica a leer la Biblia, claro, tú estás siempre leyendo la Biblia, siempre estás orando, siempre estás ahí, pero hay que servir, hay que hacer, ¿no? Y a veces nos enseñan, venimos trayendo lo antiguo, esa enseñanza de que el trabajo, de que el afán está bien, que hay que hacer mucho. Todo lo doy por el Señor, yo hago todo por el Señor. Y no quiero que me malinterpreten, no digo que servir está mal, no digo que trabajar está mal. Estamos analizando el punto principal en el cual María tomó la mejor parte, que no era servir a Jesús, sino era escucharlo a Jesús. Marta tenía el corazón de servicio, era muy servicial, pero era tan servicial que se estaba perdiendo lo mejor. Una cosa te es necesaria, Marta, siempre preocupada, siempre afanada, siempre estás pensando en hacer y en hacer. ¿Nunca vieron esas personas? O tal vez usted es así, no puede estar un rato quieto, no puede estar un rato tranquilo, no puede estar a lo mejor en la reunión escuchando la palabra, lo que está haciendo, pensando que tiene que hacer acá, que tiene que hacer allá. No se tranquiliza, no entra en ese descanso, en ese reposo. Y es muy importante estar en descanso y en reposo para recibir la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor se oye o se digiere cuando estoy en reposo. Ahora, María, desde un principio, tuvo un corazón entregado. ¿Se acuerdan el mensaje cuando hablamos de una entrega total? María, desde un principio, tuvo una entrega total. Ella no le importó servir a Jesús, sino que le dio más importancia al mensaje de Jesús en que servirle. Y a veces nosotros le damos más importancia al servicio que a las palabras de Jesús. Cuando Jesús enseñó que si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. O sea, la mejor parte, una cosa me es necesaria y la mejor parte es oír la palabra de Dios más que servir a Dios. Me explico, ¿no? Porque a veces estamos tan afanados, preocupados, y esto lo veo mis amigos, pastores o predicadores, afanados por predicar, por hacer, por tener, que no se sientan a oír la palabra de Jesús. Entonces piden y no reciben. ¿Por qué? Porque a veces pedimos desde nuestro afán, desde nuestra preocupación, desde nuestra actividad, desde nuestro estado de constante trabajo. Tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Pero no nos damos cuenta
que Jesús le da más importancia cuando oímos. Oye bien. Jesús siempre lo dijo. En el Antiguo Testamento leemos siempre: estar atentos a mi voz. Si prestares atención a mi voz. Saúl, el rey, estaba siempre como Marta. Quería conquistar, quería hacer, quería impresionar a Dios a tal punto que dijo, bueno, si Samuel no viene a ofrecer el sacrificio, lo hago yo. Hay que hacerlo, hay que hacer. Dios quiere que hagamos. Y Dios le dijo, si prestaras atención, porque el prestar atención es más importante que los sacrificios o los holocaustos. O sea, el servicio a Dios es bueno y es necesario. Estamos para servirle. Pero tenemos que ver qué es servir a Dios, qué es servir a Jesús. Porque aquí Jesús nos dice, pero una sola cosa es necesaria. Y María obtuvo la mejor parte y no le será quitada. Ahora sigamos avanzando y encontramos a María nuevamente ya después que Lázaro resucitó. Si ustedes leen ahí en Juan capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro, Marta sale corriendo cuando se entera que Jesús venía a ver. Dice, Señor, si habrías estado, ¿no? Fue a quejarse. Si habrías estado, mi hermano no habría muerto. Y ya Marta creía quién era él porque él le dice, Marta, si puedes creer, al que cree todo le es posible, pero dice, Marta, si crees, verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Y Marta le dice, bueno, yo creo que Él resucitará en el día postrero, en el día que estamos próximos a cumplir nosotros, a ver que Él va a resucitar. Y Jesús le dice, no, si crees, verás la gloria de Dios. Pero Miriam, o María, cuando se entera, Marta le dice, está Jesús, vino Jesús. María llega y se postra delante del Señor, se arrodilla y le dice, Señor, le hace la misma pregunta, pero con su corazón entregado. Señor, yo sé que si habrías estado acá, Lázaro no habría muerto. Y luego todos sabemos que Jesús lo resucita como un testimonio para todos. Luego de eso, hacen una fiesta o una, podríamos decir, una bienvenida a Lázaro, un retorno de la muerte a Lázaro, en la casa de Simón, un hombre que había sido sanado de lepra, alguien que estaba a las afueras de la ciudad de Betania, pero que habría sido sanado, y él prepara algo en su casa, y lo leemos en Juan, capítulo 12, verso 1 al 8. Y ya Jesús faltaba poco para que él llegue a ser crucificado. Dice, 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Le hicieron allí una cena y Marta le servía. Fíjese que Marta siempre sirviendo. Tenía un corazón de servicio y eso es válido y hace falta tener gente, personas que estén dispuestas siempre a servir, a atender. Y Marta estaba sirviendo. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús. Entonces María, habiendo traído como medio litro de perfume de nardo puro de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Pero uno de los discípulos, Judas Iscariote, el que estaba por entregarle, dijo,
¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios, que viene a ser el salario de un operario, de un obrero, por un año? Ahí vamos a entrar un poquito en ese detalle. Y ese dinero dice habérselo dado a los pobres. Pero dijo esto no porque a Judas le importaran los pobres, sino porque él era ladrón y, teniendo la bolsa a su cargo, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, porque el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre me van a tener. En Mateo, en Marcos, capítulo 14, Mateo habla también de esto y nombra, bueno, la casa de Simón, y Jesús diciéndole que en todo lugar que se predique este evangelio hablarán de lo que hizo María. Ahora, vamos a ver que no era un perfume cualquiera. O sea, María tenía medio litro de un perfume de nardo puro, que si lo trasladamos al valor actual de una persona promedio que gane 500.000 pesos chilenos, que vendrían a ser uno, para Mirta, que está en Argentina, si lo dividido 5, ahí tenemos ahí tenemos 100.000 pesos, para hacerlo redondeando, 100.000 pesos argentinos, ¿sí? Un promedio de sueldo, multiplíquenlo por un año. 100.000 pesos argentinos por un año, tenemos 1.200.000, y aquí tenemos 6 millones de pesos chilenos. Eso es lo que costaba ese perfume. Ahora pregunto, ¿quién de nosotros tomaría ese perfume, ese valor? Porque seguramente era, si Judas pregunta por qué no se vendió, porque María, Marta o Lázaro se dedicaban a vender todos estos productos caros que no era para cualquiera. Entonces, aquí María le está tirando, así lo vio Judas, un perfume carísimo a los pies. O sea, lo está tirando, lo está echando a perder. ¿Cómo va a tirar todo ese perfume que cuesta 6 millones de pesos chilenos, 1.200.000 pesos argentinos? Lo está tirando. ¿Por qué no lo vendemos y lo damos a los pobres? ¿Por qué no hacemos caridad con ese dinero? Aquí vemos cómo y entendemos que María tenía un corazón tranquilo, un corazón en reposo. Había entrado en el descanso del Señor. Había digerido la palabra de Jesús. No solo creía, porque Marta creía quién era Jesús, sino que María entendió quién era Jesús. No que era un Mesías, un ungido, el Salvador. Ella vio a Jesús como aquel que venía a dar su vida por ella, pero que era Dios, Dios hecho carne, la palabra de Dios hecha carne, que venía a traernos libertad y devolvernos, restaurar esa paz, ese reposo, esa relación con Dios. Él es el único, Él es el digno, Él es el alto, el sublime, el príncipe de paz. Él es el alfa, la omega. Él es el Señor de los señores, el Rey de reyes, los que hablaron los profetas. Él es el enviado, Él es el único. Y derramó ese perfume, porque en ella había reposo. Cuando uno entra en el reposo de Dios, cuando uno recibe ese descanso
que viene de Dios no está preocupado, no está pensando qué haré mañana, no está pensando en mí, ¿no? En uno mismo, está pensando en Dios, tiene su corazón en Él. Por eso Jesús dijo: si mis palabras permanecen en ustedes, porque yo puedo permanecer en el Señor, pero sus palabras permanecen en mí, están en mí. Jesús dijo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan y van a recibir. Entonces, la vida cristiana tenemos que verla en esa relación de unidad con Dios, porque Jesús lo pidió, lo oró al Padre y dijo: que sean uno, como tú, Padre, y yo, que seamos uno. Somos uno con Jesús. Dice que nuestras vidas están escondidas en Dios por medio de Jesucristo. O sea, nuestras vidas están en Él. El viejo hombre, el que está afanado, el que está preocupado, el que vive bajo la maldición que obtuvimos por causa del pecado, tiene que ir muriendo y naciendo en nosotros, formándose en nosotros, desarrollándose en nosotros el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es creado según la voluntad de Dios y es la que guarda, es la persona, es la nueva persona que guarda la palabra del Señor. Cuando nosotros estamos en reposo, cuando entramos en el descanso de Dios, podemos entender la voluntad de Dios, el corazón de Dios, el propósito de Dios, quién es Él. Podemos entender su palabra, podemos ver a Jesús en la palabra y podemos nosotros comenzar a crecer, a desarrollarnos como cristianos. Entonces, cuando yo comprendo esto y soy revestido de este nuevo hombre, porque Jesús dijo: vengan a mí todos los que estén trabajados, cargados, todos tenemos que ir, y yo les daré descanso, y lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y es ligera, es liviana mi carga, y sean imitadores de mí. Entonces, cuando yo vivo como Jesús quiere que viva, yo imitándolo a Él, aprendiendo de Él, llevando su carga, entonces yo hallo descanso para mi alma. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que Jesús dijo: mi paz les doy, mi paz les dejo. No es la paz como el mundo la da. Es una paz sobrenatural, es una paz que sobrepasa todo mi pensamiento. Es la paz en la cual María se quedó sentada a los pies de Jesús escuchándole. No basta solo con creer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador, y puedo cantarlo y puedo leerlo. No, yo tengo que comer y beber de Él, porque Él es mi paz. Él es el que transmite a mi vida la paz. Él es mi paz. Cuando el Salmo 23 habla: el Señor es mi pastor y nada me faltará. David, proféticamente, cantando, y él entendiendo por qué él fue pastor de las ovejas de su papá, y él entendía, él comprendía que el pastor
vela por sus ovejas, está atento por sus ovejas, no deja que coma cualquier cosa. Las ovejas tienen un proceso de digestión lenta, así como la vaca, que no puede darle cualquier cosa para comer porque se pueden morir. Entiende de que en lugares de reposo, en una pradera, un lugar tranquilo, las ovejas se pueden alimentar bien. Eso hace que la lana de la oveja sea mejor lana, pero no puede tener a las ovejas corriendo de aquí para allá o dejarla que coman y ya vamos, vamos, vamos enseguida. No, era todo un tiempo. Recuerdan que los pastores, cuando Jesús nació, era de noche y estaban aprovechando la noche de ese verano para que las ovejas coman y digieran y estén en reposo, estén en descanso. El Señor es mi pastor, nada me va a faltar, porque el pastor lleva a las ovejas a lugares que nada le falta. Dice, en lugares de pastos verdes me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y él estaba hablando acerca de ese reposo, que el Señor es mi pastor que me lleva a ese reposo. Y yo voy a digerir los pastos habla de la palabra, son tiernos pastos, delicados pastos, en los cuales yo voy a alimentarme, en los cuales en ese reposo yo digiero la palabra, la entiendo, la puedo meditar, que ahí viene la palabra meditar en el hebreo, que era hablarla en voz baja. Meditar es hablarla en voz baja una y otra vez, constantemente en mi mente, en mi boca, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y la repito una y otra vez, una y otra vez. Cuando yo digiero esa palabra se hace vida en mí, así como el pasto se hace parte, o la comida cuando nosotros comemos y la comemos tranquilos y serenos y dejamos que la digestión se haga, todos los nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales, todo lo que el cuerpo necesita de ese alimento, los absorbe en nuestro cuerpo y se hace parte nuestra. Así es la palabra. Dejemos que el buen pastor nos vaya llevando a esos pastos, a ir a comer, a degustar de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a ayudar y va a impartir en nosotros el descanso, porque Jesús es la palabra viviente. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, uno de los graves problemas y debilidades que tenemos como cristianos es la falta de vitaminas, proteínas, minerales de la palabra de Dios. Porque yo pregunto y me pregunto, ¿cuánto tiempo le dedico a la palabra de Dios? Y no estoy hablando de un estudio teológico, del griego, del hebreo, y que voy para acá y que voy para allá. No. Detenerme a oír a Dios. Una y otra vez en todo el hilo conductor de la palabra de Dios, Dios está diciendo, estén atentos a mi voz.
oigan mi voz, si oyeren mi voz constantemente, y Jesús mismo también lo dijo, la palabra de Dios es nuestra fuente de vida, porque nosotros no podemos separar a Dios, su palabra, a Jesús, al Espíritu Santo, como que son cosas diferentes. Aquí hay una unidad. Por eso que Dios, el primer mandamiento, Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 6, oye pues Israel, el Señor tu Dios, uno es. Ese uno habla de una unidad, no habla de uno, como nosotros, el número uno que tenemos greco-romano. Es una unidad compuesta, o sea, la palabra de Dios creó los cielos y la tierra. Pero luego habla de que el poder de Dios lo hizo, que Jesús fue el que lo hizo, porque es uno. El Espíritu Santo, dice, se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu Santo obró en la creación, la palabra obró en la creación, Jesús obró en la creación. Todos son uno. Luego se nos fue revelando las funciones manifestadas a nosotros. Pero Jesús es la palabra hecha carne. Por Jesús fueron hechos los cielos y la tierra, y por la palabra de Dios, hasta el día de hoy, la tierra subsiste y todo lo que hay. Todo está bajo el orden de la palabra de Dios, que es Jesús también, porque lo habla. Entonces, cuando yo recibo la palabra, cuando yo oigo la palabra de Dios, lo que estoy haciendo es recibiendo vida. Estoy recibiendo el orden, el equilibrio de Dios en mi ser. Por eso que se pone en orden mi alma, mis emociones, mi cuerpo físico, porque Dios está restaurando mi vida. Ahora, este cuerpo va a morir, este cuerpo se va a descomponer cuando muere, porque este cuerpo no puede heredar la vida eterna, pero seremos revestidos de un nuevo cuerpo cuando el Señor se manifieste. Pero en este momento, la palabra de Dios, por eso que Jesús sanaba con la palabra, sanaba tocando, porque Él era el poder de Dios, la palabra de Dios, cuando dice que en el Salmo, no recuerdo si era el 117, envió su palabra y lo sanó. Envió su palabra y lo sanó cuando estaban en el desierto. No hubo un enfermo en el desierto. Entonces, Dios nos conserva por medio de su palabra. Entonces, cuando yo voy acá y digo, si permanezco en Jesús y sus palabras permanecen en mí, pidan lo que quieran y les será hecho. Entonces, la iglesia, nosotros, los redimidos, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la casa de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Jesús vive en nosotros. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Él? Ay, Marta, Marta, tan preocupada y afanada con tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María obtuvo la mejor parte y no le va a ser quitada. A María le cambió la vida el escuchar a Jesús. No recibió un milagro, no es que estuvo y vio el milagro y ¡ay, me cambió la vida! No, no, no. La palabra de Jesús cambió su vida. A tal punto que no
tenía interés o no estaba aferrada a lo material. Jesús va a morir. Quedaban 6 días para la Pascua, o sea, una semana más Jesús va a ser crucificado. Voy a ungirle con este perfume. Tenemos que entender un poco también la cultura hebrea de aquel entonces. Pero este perfume era para los ricos. No ungían con este perfume a los pobres o a la clase media. Había perfumes más baratos. Pero dice que en su muerte Jesús fue con los pobres y con los homicidas. Pero en su sepultura fue con los ricos. María entendió eso y le dio y lo ungió con el perfume más caro que había. Ni siquiera sus discípulos entendieron eso. Ni sus discípulos que estuvieron con él cada día, viendo milagros, escuchando sus enseñanzas, hablando, entendieron a Jesús hasta que él resucitó y ascendió a los cielos y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pudieron empezar a entender. Por eso Jesús dijo. Por eso el profeta dijo. Si no, no entendían. Y eran los discípulos de Jesús. Pero María es el ejemplo a tomar. Por eso dice que cuando este evangelio, o por donde se predique este evangelio, se hablará de ella. ¿Por qué? ¿Qué es lo relevante de María? Ella prestó atención a Jesús, a sus palabras, no al servicio, no a lo espectacular, no a lo grande, no al milagro, no. Quiero escucharte, Jesús. Tu palabra me basta. Fíjense el centurión romano. Jesús dice, bueno, voy a sanar a tu criado. No, Jesús. Di la palabra, tu palabra es suficiente. Nosotros queremos siempre algo más. Una sola cosa te es necesaria, Marta, Alberto. Una sola cosa te es necesaria, Alberto. Escucha, oye mi voz. Está atento a mi voz. No a mis prodigios, no a mis maravillas, que sí, yo me entusiasmo, me emociono cuando recibo una respuesta de Dios que no la esperaba, o la esperaba pero no sabía que iba a venir tan así. Y uno, wow, qué hermoso, y uno da gloria a Dios y lo creemos, sí, y nos aferramos y nos hace crecer en la fe. Dios es poderoso y creemos en las maravillas, prodigios, señales. Dios no ha cambiado, Dios no ha perdido su poder para hacer cosas extraordinarias. Pero lo más necesario es oír a Dios. Y lo que tenemos que oír está escrito. Él lo dejó escrito. Por eso que Jesús, cuando fue tentado con el diablo, nosotros estaríamos, te reprendo, fuera de acá. Y quisiéramos ahí que el poder de Dios se manifieste en una señal. Jesús podía haber dicho, Satanás, vete. ¿Sí o no? No tengo nada contigo. Pero Jesús nos da una lección. ¿Cómo él respondió a la tentación de Jesús? Escrito está. No le dijo, Satanás, no tenés nada que, vete acá, no quiero nada contigo, no puedes conmigo. No. Él usó la palabra de Dios. Y eso lo hablamos, ¿no?, en uno de los mensajes. ¿Cuál fue la primer tentación por los cuales nosotros pecamos? El hombre, Adán y Eva, pecó. Fue poner en duda la palabra de Dios.
Con que Dios dijo, así dijo la serpiente, con que Dios dijo. Entonces, ¿cuál es nuestro mayor problema hoy? Es no permanecer en la palabra de Dios. Porque si yo permanezco en la palabra de Dios, estoy en reposo, estoy en descanso. Uy, lo que está pasando, uy, lo que se mueve alrededor. Dios dijo, y Él no me va a fallar. Dios habló y fue ejecutado. Dios dijo y se hizo. Escrito está. Pero como no está la palabra en nosotros todavía, estamos desnutridos. Entonces el diablo nos tienta y caemos en la tentación. Nos atemorizamos, nos desviamos, perdemos la fe, comenzamos a dudar, comenzamos a afligirnos, comenzamos a ponernos inquietos, a turbarnos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es que no tengo trabajo, es que me echaron, es que me bajaron el sueldo y ahora ¿qué voy a hacer? No pude abrir el negocio, ¿qué pasa ahora? Ay, no sé qué voy a hacer, la crisis económica. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él hará prosperar lo que toque en mis manos. Él responderá con tremendas cosas. Salmo 65. Él me dará en abundancia. Todas estas bendiciones vendrán a ti y te alcanzarán. Si oyes mi voz y la guardas en tu corazón para ponerla por obra. Todo es un hilo conductor, es una costura que une todo este vestido o esta prenda de vestir del nuevo hombre. Desde Génesis a Apocalipsis es un hilo conductor, nada está al azar, nada es un mensaje diferente, todo habla. Por eso Jesús dijo, escudriñen, hagan pozos, profundicen, encuentren en la palabra, escudriñen las escrituras, porque ellas hablan de mí o dan testimonio de mí. Así que, amados, en este día, mi oración, como así yo oro también para mí, es que prestemos atención, mucha más atención a lo que Dios dice. Yo recuerdo que cuando éramos niños, bueno, aquí también, a lo mejor hoy se le enseña a los chicos, no escuches a los extraños. No sé si se acuerdan, lo que son más o menos medio cincuentones o cuarentones también. Pero no le decía a los niños, ¿no? Porque ahora están todos los niños en la casa jugando a los videojuegos, a la Play, bueno, los padres también. Pero en la época mía, todo el día afuera, jugando a la pelota, jugando a la bolita, jugando a esto, jugando a lo otro. Y me acuerdo en el barrio mi mamá, ¡Alberto! Y después la otra, ¡Daniel, a comer! Al mediodía. Y ahí a comer. Y terminábamos de comer y otra vez para afuera. Entonces siempre, si había un extraño que no era del barrio, no era un vecino, no era nadie conocido, y quería, a ver, vení niño, vení nene, vení. No escuches a los extraños. Es lo que Dios nos dice. Oye mi voz, la voz del pastor.
Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No oyen a los extraños. Tenemos que entender, tenemos que leer un poco más y ver ahí todo lo que dice Jesús. ¿Por qué escuchamos a los extraños? ¿A quién estamos escuchando hoy? ¿Qué voz estamos oyendo? ¿Los reportes en la televisión? ¿Los reportes de un economista? ¿Estamos escuchando los avances de lo que pueda decir un presidente, un ministro? ¿O estamos oyendo la voz de Dios? ¿A quién escuchamos? Obteniendo la mejor parte, que es sentarse a los pies de Jesús y comenzar a digerir y alimentarnos de su palabra. Vamos a orar, que usted pueda cerrar sus ojos solamente para no distraerse y pensar en este mensaje, pensar en lo que hoy Dios nos está hablando y poder abrirnos a oírle a Él. Señor, te damos gracias porque tu presencia está aquí con nosotros hoy. Señor, te damos gracias porque tu Espíritu ha venido a morar en nosotros. Señor, gracias por esta salvación tan grande. Gracias porque hoy podemos entrar a tu presencia, al trono de gracia, para hallar en ti el pronto auxilio, el socorro, poder venir delante tuyo a orar, a clamarte, a pedirte, a recibir de ti, pero también, Señor, a oírte. Y esa es la mejor parte. Una cosa me es necesaria, Señor, y es oír tu voz, es prestar atención a tu palabra. Tu palabra me libra del enemigo. Tu palabra hace huir al enemigo. Tu palabra es lumbrera a mi camino, a mis pies. Tu palabra me sana. Tu palabra me da sabiduría. Tu palabra me da inteligencia. Tu palabra revela tu voluntad. Tu palabra me da vida en abundancia. Tu palabra me da paz. Tu palabra me da reposo. Tu palabra no me hace pecar contra ti. Tu palabra, Señor, alimenta mi espíritu y da paz a todo mi ser. Tu palabra trae equilibrio a todo mi ser. Tu palabra me muestra el futuro. Tu palabra me revela lo que tú quieres hacer en mí. Padre, en esta noche nos abrimos a ti, a oírte. Perdóname por no haber dado importancia a tu palabra. Estar afanado, estar preocupado con tantas cosas, con tantos quehaceres en este tiempo. Y he descuidado lo más importante. Señor, yo sé que tú eres aquel que me ama, que me cuida, que me guarda, que me provee porque eres mi buen pastor. Tú eres aquel que me guía a pastos verdes, a delicados pastos, y me das descanso. Me llevas aguas de reposo para yo nutrirme de tu palabra, poder hacer que tu palabra quede en mi ser y ella me dé la fortaleza, y esa palabra que tú pones en mi vida me levanta, me da vida, me da poder, me transmite
de tu Espíritu. Señor, quiero comenzar esta nueva semana tomando tiempo, atendiendo mejor a tu voz y poder caminar haciendo crecer la fe, porque la fe viene por oír tu palabra. Amado Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias en este tiempo. Y Señor, que tú te manifiestes en mi hogar, en mi familia, que tú obres, Señor, sobre nosotros, sobre nuestros trabajos, nuestros negocios. Señor, que tú seas glorificado en nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Y Padre, extiende tu mano y tócanos si alguno está con enfermedad, con dolencias, con problemas físicos, emocionales. En el nombre de Jesús te pedimos que toques, que obres, que sanes, que libertes, que llenes de vida, de gozo, de plenitud a cada uno de nosotros, Señor, para ir avanzando en este tiempo, que sabemos que pronto tú vienes a buscar a tu iglesia, pronto te veremos, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti y permanecer en tu palabra. En el nombre de Jesús, recibimos tu paz, recibimos de tu amor, en el nombre del Señor. Amén. Amén. Que el Señor obre en ustedes, que mediten, que la presencia de Dios, cuando lean la palabra, los llene, los envuelva, puedan sentir que Él está allí, porque es la palabra de Dios. Pero no lo vamos a poder disfrutar si lo hacemos a la rápida, si lo hacemos así, sin sentido, no. Prestemos atención a su palabra.